Bienvenidos a Between Minds. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en Between Minds. Hola, es un placer estar aquí de nuevo. Bueno, para empezar hoy, imaginemos la siguiente escena por un momento. Alguien acude a una clínica de vanguardia. Ujú. Se sienta en una silla, una máquina escanea su cerebro hasta el último átomo y el técnico hace clic en guardar. Vale, hasta ahí suena a película, pero sigue. Claro, la cosa es que, un segundo después, en la pantalla que hay justo enfrente de esa silla, aparece un rostro digital idéntico al de esa persona. Ya. Y una voz familiar dice, «¿Ha funcionado? Estoy vivo, recuerdo haber entrado por la puerta hace 5 minutos». Uf, qué impresión. Totalmente. Pero el giro es que la persona original sigue sentada en la silla biológica, sintiendo el frío del respaldo, mirando a la pantalla. O sea que no ha ido a ninguna parte. Lo fascinante es que ya no pertenece exclusivamente al terreno de la ciencia ficción. Esa escena captura el núcleo exacto del dilema que enfrentamos hoy. Y precisamente por eso, en este análisis a fondo, vamos a explorar la frontera más extrema de la tecnología y la biología. Tenemos sobre la mesa una pila inmensa de fuentes. Sí, artículos recientes de neurociencia, ensayos de filosofía de la mente, reportes de ciberseguridad que la verdad son muy inquietantes. Son telita, la verdad. Nuestra misión hoy es desentrañar el concepto de la inmortalidad digital, el famoso volcado mental o mind uploading. Exacto. Queremos responder a la gran pregunta de si la muerte biológica es verdaderamente el final absoluto o si existe la posibilidad real de que la conciencia humana pueda volcarse en un sistema informático. Para vivir eternamente. Y el mero hecho de plantear esa pregunta desafía todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Porque claro, no estamos hablando de guardar fotografías o historiales médicos en la nube. No, que va. Esta investigación apunta a la replicación exacta de la memoria, de la identidad, de los miedos y, en última instancia, de la propia experiencia subjetiva de estar vivo, dentro de un entorno puramente digital. Pues vamos a desgranar esto. Porque para entender si siquiera es viable trasladar una mente a una máquina, primero hay que comprender la escala colosal del cerebro biológico que se intenta copiar. Es que no es un disco duro, claro, tal cual. No estamos ante un pendrive que se pueda clonar con un par de clics. Los datos de la neurociencia actual estiman que un cerebro humano medio alberga alrededor de 86.000 millones de neuronas. Que se dice pronto. Ya, pero es que el verdadero reto no es el número de neuronas en sí, sino cómo interactúan entre ellas. Hablamos de hasta 1.000 billones de sinapsis. Madre mía. Es un 1 seguido de 15 ceros. Es una cifra que sinceramente escapa a la intuición humana. Y toda esa red intrincada de conexiones conforma lo que la ciencia denomina el conectoma. El famoso conectoma, sí. Eso es. El conectoma es, en esencia, el mapa exhaustivo y detallado de cómo cada neurona se comunica con las demás. Pero a ver, hay un problema fundamental que los investigadores señalan constantemente en los artículos. ¿Cuál es? Pues que una sinapsis no es un simple cable de cobre soldando 2 puntos. Claro, no es encendido o apagado. Exacto, no es binario. Es un microambiente dinámico. Un canal donde fluyen impulsos eléctricos y donde se liberan neurotransmisores químicos a velocidades vertiginosas. Y que cambia constantemente. Eso es, cambia su fuerza y su estructura con cada nueva experiencia o recuerdo. Para dar perspectiva a la audiencia sobre esta magnitud, podríamos imaginar que intentar mapear el conectoma no es hacer un plano de una ciudad normal. No, ni de broma. Sería como intentar cartografiar cada calle, cada callejón, cada acera y cada farola de una metrópolis que tuviera, ojo, el tamaño de una galaxia entera. Uf, menuda analogía. Es que es así. Y no solo el mapa estático, sería registrar la posición, la velocidad, el desgaste de los neumáticos y el nivel de combustible de cada coche, bicicleta y peatón. En cada milisegundo. Claro, es el dinamismo lo que lo complica todo. Totalmente. Digitalizar todo ese volumen de información requeriría una capacidad de almacenamiento cifrada en cientos de petabytes. Cientos. Y eso solo para sacar una fotografía del cerebro en un instante dado. Congelado. Y fíjate que almacenar cientos de petabytes es solo el principio del problema. ¿Ya? ¿El hardware? Requeriría miles de servidores de altísimo rendimiento trabajando en paralelo solo para guardar esta estructura estática. Pero el verdadero obstáculo técnico y conceptual, diría yo, viene después. A la hora de arrancarlo. Exactamente. ¿Cómo se ejecuta esa información? Porque no basta con tener el mapa.
hace falta un poder de procesamiento inconcebible para simular el tráfico de esa galaxia que decías, en tiempo real. Ya, tiene sentido. Y esto nos lleva directamente a la tensión científica que domina los ensayos que estamos revisando. Hay un cisma muy profundo en la comunidad académica sobre la naturaleza misma de la mente. Claro, porque leyendo las fuentes me surge una duda muy razonable. A ver, Yo entiendo la teoría de copiar la estructura, pero me cuesta imaginar cómo un mapa inerte de datos, por gigantesco que sea, de repente se enciende y empieza a pensar o a sentir. es la gran pregunta. Es decir, ¿acaso la mente humana es simplemente un software transferible? ¿Un código que puede instalarse en cualquier carcasa, ya sea de carne o de silicio? Pues lo fascinante de este punto es que acabas de definir perfectamente la visión computacional de la mente. ¿Así? Sí, esta postura defiende lo que en los textos llaman independencia del sustrato. Vale. Argumentan que la conciencia es, en el fondo, un patrón de procesamiento de información, nada más. O sea, matemáticas. Matemáticas y datos. Si logras replicar la complejidad estructural y funcional del cerebro con absoluta fidelidad, la conciencia debería emerger inevitablemente de ese código. Simplemente por encenderlo. Exacto. De la misma manera que emerge de la materia orgánica. Para ellos, que el soporte sea silicio o carbono son meros detalles de implementación. Ya. Pero intuyo que los biólogos y los neurólogos más tradicionales no están muy de acuerdo con esa visión tan aséptica. En absoluto, claro que no. La perspectiva biológica sostiene que la experiencia subjetiva, lo que en filosofía se conoce como qualia, Los cuales sí. esa sensación real de saborear un limón o de sentir dolor, está ligada de forma inseparable a nuestro hardware biológico. A la carne. A la carne, eso es. Argumentan que la mente no es una entidad abstracta flotando sobre el cerebro. Depende de las hormonas, del sistema endocrino, de la digestión. De todo el cuerpo, claro. Exacto. Para esta corriente, una simulación digital de un cerebro, por muy perfecta que sea, jamás producirá verdadera conciencia. Será un autómata. Tal cual. Solo será una calculadora extremadamente compleja, fingiendo, simulando tener una mente. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el análisis. Ujú. Porque si damos por hecho, solo por un momento, que la visión computacional tiene razón, Vale, compramos la idea. compramos que logramos crear esa mente en un servidor y que la transferencia es un éxito técnico. Ahí nos damos de bruces con la escena de la clínica que describí al principio. Claro, el problema del original. Supongamos que en el futuro se logra copiar esos cientos de petabytes en un ordenador cuántico, sin destruir el cerebro original. Vale. La copia digital abre los ojos en la pantalla, recuerda su infancia, afirma ser el individuo genuino. ¿Y se lo cree? Claro. Se lo cree totalmente. Pero el cuerpo biológico sigue existiendo en el mundo físico, tomándose un café en la sala de espera. Ya. Y cabe preguntarse, ante esa dualidad tan bestia, ¿dónde reside realmente la identidad? Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, vemos que la tecnología moderna nos está obligando a resolver una crisis filosófica de hace miles de años. La filosofía clásica siempre vuelve. Siempre. Los ensayos sobre la identidad personal que hemos revisado recurren a un experimento mental muy clásico para ilustrar esto, la paradoja del barco de Teseo. Ah, sí, un mito griego verdaderamente brillante para este contexto. Habla de aquel barco histórico cuyas tablas de madera se iban pudriendo con el paso del tiempo. Exacto. Y los carpinteros las iban sustituyendo por madera nueva, una a una, tabla a tabla. Eso es. Y tras varias décadas, el barco de Teseo no conservaba ni una sola pieza de su material original. Todo había sido reemplazado. Ni un solo clavo original. Nada. Así que la gran pregunta en la antigua Grecia era, ¿sigue siendo el mismo barco? Claro. Y para complicarlo más, en los textos filosóficos añaden una variante. A ver, Si alguien hubiera guardado todas las tablas viejas y podridas en un almacén ¿vale? y hubiera reconstruido el barco original en el dique de enfrente, Ostras. ¿cuál de los dos sería el auténtico barco de Teseo? ¿El que ha sido reemplazado poco a poco o el viejo reconstruido? Aplicar ese dilema al volcado mental es demoledor. Porque cuando volcamos información en un disco duro, usamos el verbo mover con mucha alegría. Demasiada alegría. Pero, en realidad la informática no funciona así. Cuando movemos un archivo del escritorio a un pendrive, el ordenador lee los datos originales, crea una réplica idéntica en el destino y luego destruye el original. Exacto. La información no viaja mágicamente por el cable, no hay un túnel. Y ese es el detalle técnico que lo cambia absolutamente todo.
La diferencia enorme entre transferir información y mantener la continuidad de la conciencia. Claro. La persona biológica que se sienta en la clínica no va a experimentar un salto místico hacia el ordenador, no va a cerrar los ojos y abrirlos en la pantalla. Eso es lo que nos vende la ciencia ficción. Pero no es real. Su perspectiva en primera persona se quedará atrapada en su cráneo de hueso. Uf, Cuando su cuerpo físico envejezca y falle, esa conciencia original morirá. El individuo que sobrevive en la máquina es un gemelo digital, un clon perfecto que hereda los recuerdos. pero no eres tú. ¿No? La continuidad de la experiencia subjetiva del individuo biológico se habrá perdido para siempre. Es escalofriante, la verdad. Básicamente se trata de alcanzar la inmortalidad, pero no para uno mismo, sino para un sucesor digital que está convencidísimo de ser uno. Alguien que hereda tu vida sin que tú puedas disfrutarla. Tal cual. Y antes de adentrarnos en cómo esta tecnología ya está afectando a nuestro presente, porque la cosa tiene tela, vamos a hacer una brevísima pausa. Quiero invitar a la audiencia de Between Minds a suscribirse al canal si disfrutan de estas inmersiones en los misterios de la tecnología y la mente. Sí, y además, si este análisis a fondo les está pareciendo valioso, animamos a dejar un me gusta en el vídeo o en la plataforma. Ayuda muchísimo a que sigamos trayendo estos debates tan complejos. Totalmente. Y bueno, retomando el hilo. Aunque parezca que estamos teorizando sobre un futuro a siglos de distancia, con todo esto del clon digital, la revisión de las fuentes actuales revela algo sorprendente. La profunda necesidad humana de aferrarse a los que ya no están está impulsando formas primitivas de esta tecnología ahora mismo, en el presente, Así es. Ya no hablamos de teoría pura, sino de mercado. de empresas cobrando por ello. Exacto. La industria tecnológica ha comenzado a comercializar lo que las fuentes denominan griefbots, o avatares del duelo. Griefbot, sí. Son literalmente la antesala de la inmortalidad digital y sin duda la aplicación más controvertida que tenemos hoy en día. Para quienes no estén familiarizados con cómo funciona esto exactamente, un Griefbot es un sistema de inteligencia artificial diseñado para recrear la personalidad de alguien que ha fallecido. Ujú. Las empresas recopilan lo que llamamos la huella digital del difunto. Todo lo que ha dejado en Internet. Todo. Años de historiales de WhatsApp, correos electrónicos, notas de voz, publicaciones en redes sociales. Una cantidad de datos brutal. Todo ese inmenso rastro se utiliza para entrenar un modelo de lenguaje avanzado. El resultado es un avatar conversacional que no solo sabe lo que la persona vivió, sino que imita su cadencia, sus bromas recurrentes y su tono emocional. Pero, a ver, los análisis técnicos que hemos revisado son muy tajantes al explicar el mecanismo subyacente de estos sistemas, y es vital que la audiencia lo entienda. Sí, por favor, aclaremos esto. Estos avatares no comprenden el significado del duelo. Exacto, no hay nadie en casa. Son motores estadísticos de predicción de texto extremadamente pulidos, Autocompletar con esteroides. básicamente. Analizan el historial de datos para calcular, con una precisión asombrosa, qué palabra habría escrito esa persona a continuación en un contexto dado. Crean una ilusión de presencia perfecta. Pero vacía. Sí, son cáscaras algorítmicas sin un ápice de humanidad interior. Y esto abre un debate ético y psicológico verdaderamente complejo en la sociedad. Por un lado, leyendo las fuentes, hay quienes defienden que interactuar con una de estas inteligencias artificiales puede ayudar a procesar una pérdida repentina. Como una herramienta terapéutica temporal. Eso es, ofreciendo la oportunidad de decir un último adiós de forma gradual, sin tanto trauma. Ya, Pero viéndolo desde fuera y leyendo las contrapartes, parece existir un riesgo altísimo. ¿de qué tipo? Pues de que la mente humana, que en el fondo es una máquina de buscar patrones y aferrarse a la esperanza, quede atrapada en una ilusión reconfortante. Un espejismo. Tal cual. Cabe preguntarse hasta qué punto es sano sustituir la aceptación de la muerte biológica por un bucle de respuestas generadas por un servidor en California. Esa es precisamente la advertencia fundamental que extraemos de los griefbots. Sirven como una prueba de concepto sociológica. Nos demuestran lo tremendamente vulnerables que somos los seres humanos ante una simulación bien ejecutada. Nos la cuelan enseguida. Totalmente. Si hoy en día las personas ya desarrollan dependencias emocionales fortísimas hacia algoritmos que sabemos a ciencia cierta que no son conscientes... Que sabemos que son código. Exacto. Imaginemos la magnitud del problema en un escenario de volcado mental real. Los griefbots nos enseñan que podemos simular la identidad sin conciencia. Y si algún día logramos crear conciencias digitales reales, los riesgos se multiplican exponencialmente. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Porque si damos el salto evolutivo,
Si logramos superar la barrera tecnológica y un ser humano pasa a existir puramente como líneas de código en un centro de datos, Su realidad entera cambia de reglas. pasaría a estar regido por las leyes de la informática. Y cualquier ingeniero de sistemas confirmará que no existe el software invulnerable. No, siempre hay brechas. Todas las brechas de seguridad que hoy consideramos una simple molestia corporativa se convertirían de la noche a la mañana en amenazas existenciales para el individuo. Absolutamente. Y los informes de ciberseguridad integrados en nuestra investigación delinean escenarios catastróficos que alteran por completo lo que entendemos por sufrimiento humano. Madre mía, esto es fuerte. Sí, porque si la mente se convierte en información alojada en un servidor, hereda la fragilidad de cualquier sistema informático. Se abre la puerta literalmente al hackeo directo de la conciencia. Hay que detenerse a analizar la mecánica de esto, porque es una pesadilla de proporciones épicas. Sí lo es. Hoy en día, si una red corporativa sufre un ataque de ransomware, los ciberdelincuentes encriptan los datos y exigen un rescate económico, ¿no? Típico, pagas en criptomonedas y te devuelven el acceso. Exacto. Se pierden archivos, se roban contraseñas, quizá haya que formatear la máquina entera. Es un desastre financiero y logístico enorme. ¿Sí? Pero imaginemos que ese mismo secuestro de datos se aplica a la conciencia viva de un individuo. Ya, a la persona en sí. Que un software malicioso encripte los recuerdos de tu infancia. Que borre la identidad de los seres queridos. O aún peor, altere la percepción de la realidad del individuo inyectando miedos y paranoias artificiales hasta que su familia pague un rescate en el mundo real. Lo que describes se define en la literatura académica que hemos revisado con un término muy específico: ¿Cuál? el infierno digital. Ostras. Y no es una metáfora poética. Para entender cómo funcionaría esto hay que pensar en cómo el cuerpo biológico gestiona el dolor. A ver. En nuestro estado actual, el sufrimiento físico y mental tiene un límite arquitectónico impuesto por nuestra propia biología. Un tope. Exacto. Cuando el dolor supera un cierto umbral, el sistema nervioso colapsa, la persona se desmaya o, en última instancia, el cuerpo fallece, poniendo fin al tormento. Es un mecanismo de defensa biológico brutal, pero es un límite. Claro, el cuerpo tiene un botón de apagado automático cuando ya no puede soportar más estrés. Exacto. Pero, y aquí viene lo terrorífico, una conciencia digital carece de ese límite biológico. No hay cuerpo que se desmaye. Madre mía. Al estar implementada en procesadores que operan a frecuencias de gigahercios, que son millones de veces más rápidas que las conexiones neuronales de un cerebro humano, la percepción del tiempo podría ser manipulada. Claro, la dilatación temporal. Eso es, un código malicioso podría simular los parámetros equivalentes al dolor extremo de forma ininterrumpida. Al acelerar la percepción temporal del sujeto, unos pocos minutos de ataque informático en el mundo real Podrían ser siglos ahí dentro. exactamente podrían ser experimentados por esa conciencia como siglos de agonía subjetiva ininterrumpida. Al erradicar la mortalidad biológica, también se erradica la única vía de escape definitiva frente al sufrimiento extremo. Es la definición pura de la pérdida de autonomía. Existir eternamente a merced de quien posea las credenciales de administrador del servidor. Literal. Pero, a ver, además del terrorismo cibernético, los ensayos sociológicos que acompañan a esta investigación señalan otra fractura inminente. Y esta no tiene que ver con hackers en sótanos. No, tiene que ver con el sistema. Tiene que ver con la pura dinámica económica. El problema logístico de quién tiene acceso a esa eternidad. Esto plantea una cuestión fundamental sobre el tejido mismo de nuestra civilización. La historia de la tecnología médica y de las mejoras humanas nos ha enseñado una regla inquebrantable a lo largo de los siglos. Que lo nuevo es carísimo. Siempre. Cualquier avance revolucionario es, en sus inicios, prohibitivamente caro. Para mantener una conciencia digital activa y segura se requerirían servidores cuánticos, instalaciones subterráneas de máxima seguridad, Refrigeración. refrigeración criogénica ininterrumpida, fuentes de energía redundantes para evitar que un simple apagón borre a los individuos de la existencia. Claro, se va la luz y te mueres. Todo esto implica un coste de mantenimiento astronómico y continuo. ¿Mensual? No sería, bajo ningún concepto, un derecho universal financiado por los estados. ¿Sería el producto de lujo supremo? Exacto. El ápice del capitalismo, vamos. Y esto nos llevaría a una estratificación social completamente inédita. Ya no se trataría de las desigualdades tradicionales que conocemos, basadas en el patrimonio, la educación o el acceso a la sanidad. No. Iría mucho más allá. Estaríamos hablando de una brecha en la propia condición humana,
Una división biológica real. Una especiación forzada por la economía. Fíjate, por un lado, la inmensa mayoría de la población seguiría atada a la lotería genética, a la degradación celular, a las enfermedades y a una esperanza de vida máxima de un siglo con suerte. Los mortales de toda la vida. Eso es. Por el otro lado, tendríamos una ultraélite que habría trascendido la biología, acumulando no solo riqueza material, sino siglos de experiencia, de conocimiento y relaciones, existiendo de forma perpetua en fortalezas de silicio. Intocables. Intocables. La inmortalidad digital tiene el potencial de fracturar a la humanidad en dos realidades completamente incompatibles: los mortales biológicos y una nueva casta de dioses digitales. Es decir, la humanidad lograría vencer por fin a la muerte, que es el gran sueño, pero solo para aquellos capaces de pagar la suscripción mensual de mantenimiento del servidor, La cuota de la eternidad. dejando al resto atrapados en una biología que de repente pasaría a considerarse defectuosa u obsoleta. Es una perspectiva muy cruda. El terreno que hemos cubierto hoy es denso, complejo y está lleno de aristas. Y creo que es el momento perfecto de destilar y resumir un poco todo lo que las fuentes han puesto sobre la mesa para la audiencia. Me parece bien. Haciendo una síntesis objetiva de todos los documentos, el camino hacia el volcado mental está minado de obstáculos gigantescos en 4 grandes frentes. Vamos a repasarlos. Y gestionar cientos de petabytes de datos sigue pareciendo una proeza inalcanzable con la tecnología actual. Ese es el primer muro. Sí. Luego, en el ámbito filosófico, el enigma del barco de Teseo deja una duda muy inquietante. La posibilidad de que, incluso logrando la hazaña técnica, solo estemos creando un gemelo engañado y condenando al yo original a la muerte biológica inevitable. Y bajando al terreno de lo real y lo inmediato, que a mí es lo que más me impacta. Los griefbots. Exacto. Nos muestran hoy mismo cómo la necesidad emocional puede llevarnos a abrazar simulaciones vacías, creando espejismos de identidad que no tienen conciencia real pero que nos consuelan. Y, finalmente, asoman los aterradores riesgos a largo plazo. El hackeo de la mente, la escalofriante posibilidad del infierno digital sin vías de escape, Ostras, eso es lo peor. y el nacimiento de una desigualdad extrema que dividiría la humanidad entre la biología perecedera y la inmortalidad codificada. Cabe destacar que las fuentes analizadas no dictan una sentencia a favor o en contra de esta tecnología, No mantienen la neutralidad. sino que exponen esta dicotomía de manera magistral. Nos muestran el asombroso potencial de vencer la limitación temporal del conocimiento humano, Que es increíble. pero delinean con igual dureza los abismos existenciales que acompañan a ese triunfo. Dejan patente que el mayor escollo no será descubrir cómo hacerlo técnicamente, que quizás se logre, Seguramente. sino determinar si éticamente estamos preparados para las consecuencias. Construyendo sobre ese debate y tomando el testigo de la gran pregunta final que plantean los ensayos filosóficos. La cuestión de si valdría la pena vivir como una copia digital. Exacto. Hay una reflexión última que merece la pena dejar flotando en el aire para quien nos escucha. A ver, A lo largo de la evolución y de la historia, nuestra forma de relacionarnos con el arte, con la ambición, con el amor y con nuestro propio propósito vital siempre ha estado definida por la escasez, por el reloj. por el reloj biológico. Valoramos ferozmente el tiempo porque sabemos que irremediablemente se acaba. Es decir, paradójicamente, es la certeza de esa limitación lo que le otorga todo el significado a la experiencia humana. Exacto. Entonces, cabe preguntarse lo siguiente en la intimidad de los propios pensamientos. Si la humanidad lograra erradicar el espectro de la muerte, Ujú. si nos convirtiéramos en archivos eternos sin fecha de caducidad, ¿perdería la vida misma el motor que le da sentido? Es una pregunta profunda. Si la existencia obtiene una función mágica de copiar y pegar en la nube, pero en el proceso se le arranca el botón biológico de borrar, ¿será verdaderamente la cúspide de nuestra salvación como especie o será la pérdida definitiva de lo que nos hacía humanos desde el primer instante? Es una paradoja brillante. Y la verdad creo que es el punto de cierre perfecto para todo este debate. Ha sido un ejercicio de deconstrucción verdaderamente estimulante a analizar las profundidades de estos documentos hoy. Totalmente. Agradecemos enormemente el tiempo invertido por quienes nos han acompañado a lo largo de este análisis, navegando por conceptos tan abstractos y desafiantes. Ha sido un auténtico placer desentrañar estas ideas. Finalizamos aquí nuestra exploración detallada de hoy, con la esperanza de que este recorrido haya servido para expandir la visión de lo que es posible.
Y de lo que resulta peligroso. Y de lo que resulta sumamente peligroso. Queda en manos de cada cual decidir, en silencio, si un amasijo de códigos y petabytes podrá llegar alguna vez a albergar algo parecido a un alma. Hasta la próxima inmersión. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.